Muy buenas tardes, mis hermanos. Bendito sea Dios por otra oportunidad de estar reunidos aquí para seguir creciendo en la bendita palabra de Dios. En Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Continuando con nuestra serie El futuro acerca del fin y con el tema poderoso del día de hoy, que son los 7 pactos de Dios con la humanidad, donde precisamente para entender el futuro acerca del fin, debemos entender lo que son los pactos de Dios, es decir, la dispensación de Dios durante toda la historia de la humanidad, cómo se ha llevado a cabo y cómo Dios ha establecido un pacto en cada parte de la historia de la humanidad. Conoceremos entonces cada uno de los 7 pactos, cómo se llevaron a cabo, en qué época se llevó a cabo, si están vigentes o no están vigentes, y qué es lo que sucedió. Dice la misma palabra de Dios que el Señor no se retracta de lo que Él da. Su pacto no es retractable de parte de Dios, pero de parte del hombre sí. El hombre terminó con cada uno de los pactos y vamos a ver de qué manera terminó. Pero lo más importante, ¿cuál es el pacto que está actualmente vigente para toda la humanidad y en qué consiste y cómo lo llevamos a dar a cabo, cómo lo vamos a enseñar a las demás personas? Todo esto, mis hermanos, es la enseñanza del día de hoy. Así es que prepárese, póngase cómodo y vamos a disfrutar de esta bendita enseñanza de la palabra del Señor en Shabbat, seminarios bíblicos, para estudiar profundo la palabra de Dios. Los 7 pactos de Dios, los pactos bíblicos. El diseño original de Dios en la creación del hombre fue tener una relación cercana con Él y le dictó un solo mandamiento, porque la condición de esa cercana relación está motivada por la obediencia y está coronada por la fidelidad a Dios. Pero Adán y Eva, con su libertad por decidir, optaron por hacer caso a la seducción del líder de la mentira. Por lo tanto, fue necesario hacer un pacto con el hombre, pues Dios, como dice su palabra, se había arrepentido de crear al ser humano. Y no solo eso, sino que le dolió en su corazón haber hecho al hombre en la tierra, según Génesis 6:6. Los pactos, entonces, fueron establecidos para poner una condicionante a la dispensación por la condenación a la que se hizo acreedor el hombre por la caída de Adán y Eva en el Edén. Los pactos, como todo tipo de contrato, contienen derechos y obligaciones y son estipulados por una parte actora y la parte obligada. En el caso de los pactos bíblicos, Dios representa a la parte actora, porque los pactos son de su iniciativa, siendo además el único que puede proveer del resultado del pacto y ser el proveedor del beneficio, que conocemos como lo son las promesas de Dios. En el diseño de Dios para el hombre, había establecido en los primogénitos de toda la humanidad, en Adán y Eva, un solo mandamiento para permanecer en la comunión con Dios, un solo mandamiento que obedecer. Decía, de todo árbol de fruto podrás consumir, excepto no podrás consumir del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y al ser quebrantado ese pacto de un solo artículo, de una sola cláusula, entonces fue necesario efectuar Dios con el hombre otros pactos que son los que vamos a ir revisando en este estudio. A lo largo de toda la Biblia, los pactos se encuentran claramente señalados en su motivo y estipulación. Por medio de este resumen, entonces identificaremos lo concerniente a cada uno de ellos, como se describen a continuación.
el primer pacto es el conocido como el pacto adámico, que es el pacto que realizó Dios con Adán. En un principio, Dios había dado tanta bendición y autoridad al hombre de tener todo lo necesario sin esfuerzo alguno, pero sobre todo el privilegio de una comunión cercana con Dios. Y les dio un solo mandamiento, uno solo, el cual, como dijimos, lo quebrantaron, haciendo caer a toda la humanidad a ser esclavos del pecado y de la muerte. Dice Génesis 2, 16 al 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y como consecuencia del quebrantamiento, se dio lugar a otro estilo de vida, bregando contra la condenación por tanto tiempo sin Dios. Al mismo tiempo, las necesidades, la carencia, la enfermedad y la muerte, como hasta hoy, para quienes no han hecho de Dios su Salvador, donde nos encontramos entonces sin Dios. Dice en Génesis capítulo 3 versos 17 al 19, y al hombre dijo, por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con eso Dios estaba describiendo todas las dificultades que se iban a venir. Costando trabajo entonces buscar el sustento, teniendo dificultades inclusive de la salud y como consecuencia final la muerte, volver al polvo, deshacerse en el cuerpo. Toda esa es la condenación que conocemos hasta el día de hoy. Ahora conoceremos el segundo pacto, que es conocido como el pacto noéico, que es el pacto que hizo Dios con Noé, su siervo. Mucho tiempo después, cuando Dios se propuso restaurar su plan redentor, eligió a Noé, un hombre justo, para restaurar la tierra, por cuanto no hubo arrepentimiento en la muchedumbre violenta. Dios ordenó a Noé construirse una arca suficientemente grande para restablecer después del juicio la humanidad y toda clase de especies animales. Dice Génesis capítulo 6, verso 18, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Ese fue el pacto que hizo Dios con Noé, para después de traer juicio sobre toda la tierra y ser destruido todo lo que había en ella. Entonces fue lo establecido para restablecer, para restaurar toda la población de animales como de personas sobre la faz de la tierra. Luego viene el pacto número 3, que es el pacto abrámico. Es el efectuado de Dios con Abraham, su hijo, su escogido. Mucho tiempo después, continuó Dios con su plan de redención
decidiendo hacer nacer una nación partiendo de un nombre justo. Abraham, a quien Dios cambió de nombre y le puso como nombre Abraham, quien aprendió la obediencia y luego a entablar una relación de amistad con Dios. A lo que Dios le dio a Abraham una promesa de bendición por medio de su descendencia y la promesa de una tierra rica en abundancia, tierra donde fluye leche y miel. Dice Génesis capítulo 17 versos del 1 al 8. Y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: Aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en herencia perpetua, y seré el Dios de ellos. Y vino entonces en su descendencia por Isaac y después de Jacob un pueblo grande, figura de la Israel espiritual, que es la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Después el pacto número 4, que se conoce como el pacto mosaico, el pacto que realizó Dios con Moisés. Dios le había profetizado a Abraham que en un momento dado su descendencia serviría en esclavitud en Egipto a Faraón. Y llegado el momento, Dios preparó a un líder desde su niñez para que libertara a su pueblo escogido y los guiara a la tierra prometida desde su pacto con Abraham. Dice en Éxodo 20, del 1 al 26, y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para sacrificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y de este pacto se derivó toda la ley de Moisés, que muchos en la religión judaica la cumplen hasta el día de hoy. Una ley que contiene artículos designados hasta 613 articulaciones que estipulan la ley de Moisés. Después viene el pacto número 5, que es el pacto palestino, también llamado el pacto judaico. Es un pacto que muestra la fidelidad de Dios a la nación que Él escogió para dar a conocer su nombre, su poderío entre todas las naciones. Este pacto, aunque su propio pueblo no haya sido obediente y fiel a Dios, Él prometió cumplir en ellos la promesa hecha antes a Abraham, otorgándole misericordia hasta el final de los tiempos. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 30, versos del 1 al 10. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrán misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido, Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este pacto lo estipula también el Señor en Ezequiel, capítulo 39, versos del 25 al 29. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza,
y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra por seguridad, y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos sobre los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová tu Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. También dice Amós, capítulo 9, versos 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. De ese modo, toda esta promesa del pacto con el pueblo Israel en la carne lo podemos ver completamente evidente hasta el día de hoy en su tierra, en su nación. El otro pacto que describe la palabra de Dios es el pacto davídico, que es el pacto que hizo Dios con David para eternidad. Dentro del pueblo de Israel, Dios escogió a un jovencito, David, quien fue agradable a los ojos de Dios desde su niñez. De David se ha escrito mucho, pues es modelo e inspiración de gran liderazgo, y su relación con Dios fue tal que se conoció como el hombre conforme al corazón de Dios, con quien Dios hizo pacto para establecer el cetro de su reinado para siempre. Descendencia de David, que en su prolongación provino humanamente la progenitura hasta el nacimiento del Mesías. Dice la palabra del Señor en 2 de Samuel, capítulo 7, versos del 4 al 16. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueseis príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá
de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Este pacto se hizo realidad por medio de su hijo Salomón, quien edificó el primer templo construido a Dios, obra de arquitectos, obra de constructores. Sin embargo, este pacto habla del verdadero rey de Israel, descendiente en el linaje de David, que es nuestro Señor y Salvador, el cual estableció el séptimo pacto, que es el nuevo pacto, el pacto mesiánico. En la venida del Mesías, el Señor y Salvador Jesucristo, Dios completó su gran propósito redentor. Escribió su ley para el fin de retirar la condenación de la naturaleza caída del hombre por medio de la obediencia del unigénito Hijo de Dios. Cuando el postrer Adán, al establecer el punto de expirar, declaró a gran voz: consumado es, cumpliendo de una vez por todas el cumplimiento de la ley y el sacrificio para dar lugar al nuevo pacto en la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versos del 31 al 33, dice así la palabra: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para de ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. De ese modo dice en 1 Corintios capítulo 11, versos 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por medio de este nuevo pacto, Dios retiró la condenación. Pues dice en Romanos 8, versos 1 y 2, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en su carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay algo muy importante en la justicia de Dios, que el mismo Señor Jesucristo les declaró a sus discípulos cuando ellos, acorralados por la ley difícil o prácticamente imposible de cumplir, después de que el Señor les había declarado: habéis oído de Moisés, no matarás, pues yo os digo que si tan solo le dijeres fatuo a tu hermano, ya serás culpable de juicio. Habéis oído de Moisés, no cometerás adulterio, pues yo os digo que si viereis a una mujer y tan solo con tus pensamientos la codiciares en tu corazón, serás adúltero y culpable de juicio. Acorralados por tanta severidad, le dijeron entonces al Señor, escrito en capítulo 6 del libro de Juan, versos 28 y 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos le preguntaban las múltiples obras de Dios y Él les respondió en singular: una. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora pues, por la fe, somos justificados delante de Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bendito sea Dios por su gran misericordia. Amén. Así es que por medio de toda esta enseñanza, mis hermanos, nos hemos dado cuenta lo importante de enseñar la profundidad de la palabra de Dios ante cada una de las personas que no conocen todavía que existe un pacto que hacer con Dios y qué hacer con ese pacto y cómo llevarlo a cabo y cuál es la vigencia que tenemos en este pacto. Además, conocer si se pierde o no se pierde el pacto. Eso es algo muy importante que tenemos que tener presente en esta palabra, mis hermanos. Tengamos presente todo esto para compartir con las demás personas que todavía no conocen de las cosas de Dios. Muchas gracias por su atención, pero no sin antes invitarles para que la próxima semana estemos conectados nuevamente en Shabbat Seminarios Bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios con nuestro siguiente tema: el juicio eterno de Dios, es decir, el juicio permanente de Dios. Cómo es tan importante conocer cuál es la justicia de Dios y cómo juzga Él a la humanidad y cómo ha juzgado durante toda la historia de la humanidad. Ese es un tema importantísimo también que debemos conocer, así es que estemos preparados para que con el gran favor de Dios la próxima semana nos conectemos nuevamente para seguir creciendo en la palabra de Dios en Shabbat Seminarios Bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Este próximo sábado, como de costumbre, estaremos nuevamente conectados. Mientras tanto, les damos muchísimas gracias por su tiempo, por estar compartiendo con nosotros en esta gran oportunidad para estar creciendo en la palabra de Dios. Muchas gracias y les bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.